Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Esta noche nos acompaña el Superintendente de Industria y Comercio, el doctor Andrés Barreto. Doctor Barreto, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, supe que estuvo por acá, por la región Caribe, durante varios días, haciendo una gira, inspeccionando gestión, valorando lo que se está haciendo. ¿Qué balance se puede hacer de esa gira, doctor Barreto? Sí, Oscar, estuvimos 6 días allí con 2 equipos de la superintendencia, uno de protección al consumidor y otro de metrología legal. Ahí tuvimos ocasión de hacer diferentes visitas, algunas de inspección, es decir, vigilar el cumplimiento pues, del Estatuto del Consumidor y de las demás normas, y otras algunas de carácter institucional y gremial. En materia de inspección y vigilancia, pues debemos decir que en Barranquilla, afortunadamente, mayoritariamente todo salió bien. Estábamos estrenando las facultades en materia de turismo, porque la superintendencia ahora es la autoridad única en turismo, y ahí en un trabajo conjunto con la alcaldía, entonces lo que hicimos fue imponer algunas órdenes a algunos establecimientos que no tenían su registro nacional de turismo al día, con el fin de que lo actualizaran en un término de 36 horas, con el fin de que pudieran seguir prestando el servicio y tampoco afectar así pues a los turistas o a los consumidores. Visitamos surtidores de combustibles, básculas, balanzas, estuvimos en el aeropuerto Ernesto Cortizo, salió la visita perfecta en cuanto a las básculas, y también tuvimos ocasión de verificar reglamentos técnicos en temas de cascos de motocicletas, productos preempacados, y el parte pues en la ciudad, afortunadamente en Barranquilla, muy favorable. De ahí nos movimos para Cartagena, en donde, como usted sabe, pues tenemos algunas situaciones importantes con estas facultades de turismo que le cuento, y unas un poco más complicadas de protección al consumidor en materia de construcciones, en donde le abrimos pliego de cargos a este edificio Acuarela por vulnerar los derechos de los consumidores. Bueno, doctor Barreto, a propósito del tema del edificio Acuarela, ¿eso en qué está? ¿Cómo se va a resolver? Primero, llamando la atención a nuestros televidentes porque resulta demasiado llamativo que semejante esperpento se haya levantado en pleno lugar histórico de Cartagena. Pero ¿eso en qué está, doctor Barreto? Bueno, Oscar, ahí hay que aclarar que nosotros tenemos las facultades hasta el tema de la protección del consumidor, es decir, las situaciones contractuales que se dieron con el edificio. Ya cómo se otorgó la licencia, qué permiso y qué altura le dieron, si eso incumplía ciertas normas policivas y de otra naturaleza, pues es la alcaldía de Cartagena y esas autoridades las que tendrán que actuar. Pero es un caso que lleva aquí, digamos, más de un año, en donde, digamos, ha habido participación conjunta de la Procuraduría General, de la alcaldía local, de las autoridades, digamos, policivas y de la superintendencia. Nosotros decidimos tomar acción. ¿En qué sentido? En que obviamente no solamente hemos recibido varias quejas de las personas que accedieron a comprar una vivienda en ese edificio, a sabiendas de que pues ahorita probablemente no se van a entregar esos inmuebles, y entonces ahí tenemos un tema contractual con los consumidores. Otra situación en donde además de eso el edificio presenta unas deficiencias constructivas que pueden afectar la salud y la vida de los consumidores. Y a raíz pues de las actuaciones de la Procuraduría, de la información que recabamos también de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que es la que se encarga ya del tema de la declaratoria de patrimonio de la ciudad, y si esa obra, digamos, genera responsabilidades para quienes adjudicaron esas licencias, pues nosotros, digamos, fuimos ya en el terreno a imponer esa medida, que es la apertura del pliego de cargos. ¿Para qué? Para ya iniciar una investigación formal en contra de las constructoras, determinar sus responsabilidades, y de allí impondremos unas multas, pero también impondremos unas órdenes de cara a que se les devuelva el dinero a las personas que de buena fe invirtieron en esa construcción, y cualquier otra medida en defensa y en procura del consumidor. Bueno, y del tema turístico, en lo que tiene que ver con el turismo, que Cartagena es la ciudad turística por excelencia de Colombia, ahí cómo están las cosas. La impresión que uno tiene, doctor Barreto, es que hay mucho desorden en lo que tiene que ver con los hoteles, con las tarifas, con toda esa parte. ¿Eso cómo va? Bueno, ahí venimos haciendo una investigación por 2 vías. Una, el Registro Nacional de Turismo, que tiene que ser el indicador de aquellas viviendas turísticas o prestadores tradicionales como un hotel al que todos vamos, tiene que tener o guardar relación, por ejemplo, con la información que reposa en la Cámara de Comercio. Hay 2 fenómenos. El primero es que si usted entra a una plataforma de estas que le dan ubicación de hoteles y ofertas, pues no necesariamente lo que se oferta en esa página está guardando relación con el Registro Nacional de Turismo, y eso nos tiene que generar una alerta. ¿Por qué? Porque si usted va a alquilar su inmueble como vivienda turística, tiene que cumplir con 2 normas, el RNT
pero además de eso que en la copropiedad o en el sitio en donde usted lo está alquilando, eso esté permitido. De esa manera se evita problemas, por supuesto, con el consumidor que de alguna manera un día tenga un problema o esté insatisfecho, y problemas en la compropiedad en el caso de que se presente una situación policiva, una fiesta, ruido, el uso de las áreas comunes, Dios no lo quiera, la comisión de un crimen que ya es de naturaleza penal. Entonces, lo primero fue reunirnos con la Cámara de Comercio para cruzar esa información que ya veníamos analizando desde Bogotá. Lo segundo, hacer una advertencia a los consumidores y turistas de que únicamente accedan a ese tipo de servicios cuando les muestren el RNT y que eso está permitido. Y en los hoteles tradicionales, pues obviamente mirar de cara a la reactivación, que si bien sufrieron una afectación en sus finanzas seguramente por el cierre, no olviden que es una obligación legal mantener el RNT actualizado con el fin de poder prestar el servicio. Las facultades nuevas de la superintendencia van incluso al cierre del establecimiento de comercio si es que lo está prestando sin el lleno de requisitos legales. Otra situación apremiante es Playa Blanca Barú, en donde también han estado actuando otras autoridades, la Fiscalía, la Procuraduría, porque allí tenemos una situación de hostales, personas que pernoctan y alquilan los espacios allí, y hay que recordar que eso es un parque natural y allí no se puede dormir. Entonces también se han presentado situaciones en donde eso afecta al consumidor. Y ya otros asuntos sí recibimos muchas quejas, pero las trasladamos porque son policivas, por ejemplo, vendedores ambulantes, vendedores informales, desorden, tal vez un aumento en la oferta, digamos, de prostitución en la zona histórica y otros asuntos que pueden afectar la oferta turística, no necesariamente al consumidor, pero sí son importantes de tener en cuenta y ojalá la alcaldía tome acción. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Andrés Barreto. Después de este corte comercial regresamos. Peatón, utiliza los andenes, las cebras, los pasos y puentes peatonales. Tu vida vale la pena. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Estamos mirando esos temas que son pertinentes a sus funciones como superintendente, que tienen que ver con la defensa básicamente del consumidor y de qué tanto se están comportando lo que tiene que ver con el sector de la industria y del comercio, qué tan bien o qué tan mal se portan en la región Caribe. Doctor Barreto, en el tema de tarifas, me interesa mucho conversar con usted esta noche sobre esa parte, porque si bien es cierto que hay competencia de otras superintendencias, en la parte suya, en lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, me parece importante escuchar su opinión. Las tarifas que se están cobrando en la región Caribe, en lo que tiene que ver con servicios, realmente están siendo altas con el anuncio de que van a incrementarse en el mes de agosto y en el mes de septiembre, en lo que tiene que ver con la energía eléctrica. ¿Eso también es vigilado por ustedes, ese tema de las tarifas, de pronto el abuso en las tarifas, o eso es competencia de otras superintendencias? Lo que tiene que ver con los servicios públicos es de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos, que se encarga de verificar esas tarifas, esas tasas, y obviamente cuando hay ciertas anomalías. La señora superintendente ha estado también adelantando visitas de inspección y normalmente se reúne también con las autoridades y las empresas prestadoras con el fin de garantizar la calidad del servicio, la prestación del servicio y, por supuesto, que el cobro del servicio se esté haciendo en debida forma frente a lo que la persona realmente está consumiendo. Compartimos competencias con ellas en lo que tiene que ver con el gas, con el GLP, el gas licuado, que pues obviamente se utiliza como combustible en muchas de las industrias. Entonces lo que hacemos ahí es hacer visitas conjuntas, verificar que esos cilindros de gases estén siendo adecuadamente utilizados con el fin de evitar, por supuesto, primero un accidente, segundo, que tengan la medida completa, y tercero, pues que el precio tenga que ver con la tarifa que se fija, esa sí está regulada. Ya en otros asuntos que nosotros vigilemos tarifas es en aquellos mercados que están regulados. Por eso hicimos visitas, por ejemplo, a las estaciones de servicio. Recordemos que la estación de servicio de gasolina, de combustible, le tiene que decir a usted cuánto vale el galón. Ese precio tiene que coincidir en la valla, en el surtidor, y le tiene que dar el galón completo. Entonces hacemos esas visitas metrológicas y le ponemos un sello amarillo al surtidor de combustible cuando cumple, o se clausura con un sello rojo cuando no se cumple. Otro mercado que está regulado es el de los medicamentos, pero esto es para el régimen general de la seguridad social. No si vamos a una droguería, a venta o a canal directo. Allí pues hay diferentes precios, hay libertad de mercado, como usted anotaba, libertad de competencia, pero en aquello que va para el sistema de la seguridad social, eso sí es un mercado que está regulado. Entonces ahí tenemos
posibilidades de actuar. Ya en lo que tiene que ver con turismo, ya en lo que tiene que ver con otros servicios, lo que hay importante que tener en cuenta ahí los consumidores es que el precio siempre debe estar anunciado en pesos y siempre debe ser el valor completo, y eso se lo tienen que decir a usted y ese es el valor que usted tiene que pagar. Entonces, no es que esté fijado, pero no es menos cierto que el vendedor o el proveedor del servicio turístico tiene que anunciarlo, tiene que decirle cuánto vale, no le puede ir adicionando cobros adicionales, por ejemplo, de impuestos, tasas, tarifas, para que usted sepa cuánto le están cobrando y eso sea lo que está pagando. Bueno, doctor Barreto, otro tema que me interesa mucho conversar con usted esta noche es un tema que dio mucho que hablar, del que se habló mucho en el país recientemente, tiene que ver con las boletas, las tristemente célebres boletas de la Selección Colombia en su momento, en la cual la superintendencia tuvo un papel protagónico en toda esa parte. ¿Eso en qué va? ¿Esa investigación en qué está, qué sigue, en qué estado se encuentra? Bueno, Oscar, eso fue una investigación que nosotros recibimos de la administración anterior en la fase de apertura, simplemente se abrió. Nosotros desde el 2018 pues tomamos conocimiento del asunto, la empezamos ya a investigar formalmente en el tema de competencia, porque eso venía trasladado de un tema de consumidor, que los consumidores, los hinchas en este caso, no encontraban boletas o las encontraban a un precio excesivo y eso empezó a llamar la atención. De ese tema de consumidor se trasladó a la Delegatura de Competencia, que es donde se vigilan las prácticas restrictivas y los carteles. Y allí lo que pudimos determinar en una investigación que iniciamos en el 2018 fue que se había configurado un cartel de reventa de boletas, es decir, unas boletas que le entraban a la dirigencia del fútbol, lo que hacía era que se guardaban con el fin de después de revenderlas a un precio mayor o tratar de impulsar esos precios hacia arriba. Nosotros adelantamos esa investigación y el año pasado ya impusimos la sanción, es decir, ya el caso terminó en la Superintendencia de Industria y Comercio. Impusimos multas por el orden de los 18.000 millones de pesos, una de 16.000 a la Federación Colombiana de Fútbol y otras a diferentes actores, quienes eran los miembros directivos de la DIMAYOR y algunas de las empresas que actuaron. Recordemos que ese caso de competencia se abrió también porque una de las empresas que se había utilizado para la reventa, es decir, para el cartel, delató el cartel. Otra colaboración importante fue que el señor Luis Bedoya, que en su momento era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue encarcelado en los Estados Unidos por el célebre triste caso de FIFA Gate por las autoridades estadounidenses y pues de allí, digamos, empezó a encontrar el entramado de que había alguna situación turbia con esa reventa de boletas. Entonces, eso ya se investigó y se sancionó acá. ¿Qué hicimos? Posteriormente trasladamos el expediente a la Fiscalía General de la Nación porque ahí hay delitos de orden económico. Hubo situaciones de precios excesivos al consumidor y hubo situaciones de acaparamiento. De eso, pues la Fiscalía está adelantando sus investigaciones y si mi memoria no me falla, hace unos meses ya hubo una condena contra una de las empresas que nosotros investigamos y multamos. Entonces, ese caso en lo administrativo, que es lo que tiene que ver con la Super, ya terminó y en lo penal ya hubo una condena y se está continuando pues con otras investigaciones que ya son de la Fiscalía. Bueno, y siguiendo con ese tema del fútbol, doctor Barreto, hay un fenómeno reciente que se está presentando en Colombia y que tiene que ver con la llegada, con la incursión, con mucha fuerza de las casas de apuestas. Se está moviendo mucho en el tema del fútbol. Ya usted tiene también, me imagino, la lupa puesta en ese mundo. Sí, ahí actuamos varias autoridades. Lo primero que es que aquellos que recaudan dinero en temas de apuestas tienen que tener una licencia que les otorga Coljuegos, que es una entidad del Ministerio de Hacienda, tienen que registrarse. Desde la perspectiva de consumidor también tienen que informarle al apostador o al cliente, en este caso ese consumidor, cuáles son las condiciones y demás. Y desde el punto de vista, si usted quiere, de competencia, lo que miramos es que obviamente se esté cumpliendo con esas normas de competencia. Esto es un fenómeno que, como usted anota, es global en lo que tiene que ver con el mercado de las apuestas deportivas, tiene que ver también muchas veces con situaciones que se presentan, no es el caso de Colombia, no hay ningún caso aún, en donde desafortunadamente el tema de las apuestas termina influyendo en las decisiones o los resultados de los partidos porque pues ya se empiezan a mover sumas de dinero. Entonces, lo que menos queremos es que eso influya negativamente en los partidos, que se amañen, por ejemplo. Lo que menos queremos es también que no se cumpla con las obligaciones tributarias de cara a lo que tiene que ver con las apuestas y que se hacen también apuestas a través de plataformas, aplicaciones o a través de ciertos elementos o dispositivos electrónicos, pues también cumplan con los estándares de seguridad y protección de datos. Entonces es un tema que es global y en donde pues en apuestas estamos monitoreándolo, si usted lo quiere, porque en fútbol pues también tenemos otras dos situaciones. Recientemente una denuncia que presentó una asociación
colombiana de jugadores respecto de cómo se manejan los contratos en el mundo del fútbol, y algo que se está volviendo un tema recurrente en noticias, que es esta situación entre el Nacional y el Cortuluá por un jugador en particular. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Después de este corte comercial regresamos. Peatón, utiliza los andenes, las cebras, los pasos y puentes peatonales. Tu vida vale la pena. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Doctor Barreto, señor superintendente, ¿qué tan frecuente es el fenómeno de la cartelización en Colombia? ¿Es una práctica frecuente? ¿No es tan frecuente? ¿Por qué se da? Bueno, la respuesta podría ser desafortunadamente muy subjetiva si lo medimos por el número de casos o de sanciones. Lo primero, se ha de decir que desafortunadamente, pues obviamente en el mundo se presentan estos fenómenos, y de allí que mayoritariamente casi todos los estados tengan autoridades de competencia o antimonopolio, como es el caso de la superintendencia. En algunas jurisdicciones es un tema de carácter penal, en otros es un tema de carácter administrativo. En Colombia es mixto, nosotros verificamos las conductas o las prácticas restrictivas de la competencia y las sancionamos con multas, trasladamos esas denuncias cuando vemos que puede haber situaciones de orden penal, fiscal o disciplinario de las demás autoridades, y hay una sola práctica que además de eso es delito, que es la corrupción. En Colombia, digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene más de 54 años, pero el régimen se ha vuelto fuerte desde el año 2009, en donde cambió la ley de competencia. Además de eso, ha habido un mejoramiento. ¿En qué sentido? Cuando Colombia fue a ingresar a la OCDE, una de las autoridades o uno de los regímenes que se analizó fue el de competencia, y esa organización encontró que el estándar jurídico era suficiente. Pero para darle una cifra, desafortunadamente esas conductas se siguen cometiendo. Yo cumplo en septiembre 3 años en mi cargo, y en esos 3 años he sancionado 36 casos de competencia, que son cartelizaciones, incumplimientos de instrucciones, situaciones que tienen que ver también con colusiones, desafortunadamente en licitaciones públicas, y eso ha impuesto sanciones por el orden de los 568.000 millones de pesos en multas. Entonces, tristemente hay que ver que sí hay un fenómeno que sigue sucediendo, pero es un fenómeno en donde afortunadamente la superintendencia ha logrado moverse cada vez más rápido, ser cada vez más eficiente, imponer unas multas muy altas. Tenemos uno de los regímenes sancionatorios más altos del Estado, 100.000 salarios mínimos, y trabajar coordinadamente con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía cuando hay que seguir persiguiendo esas conductas. En el mundo se dan esos fenómenos, hay que atajarlos porque lo que menos queremos son monopolios que afectan al final del día al consumidor. Y cuando son delitos como la corrupción, imagínense, porque los terminamos pagando con impuestos. Bueno, en lo que tiene que ver con las multas, señor superintendente, a las multas impuestas a las empresas, a las compañías, ¿les cabe un recurso o la multa se impone y se paga? Bueno, cuando la multa se impone aquí en la superintendencia, tienen derecho a un recurso en mi despacho, y ahí se decide si hay alguna situación que amerite disminuir la multa o confirmar la sanción. Una vez queda tomada esa decisión, queda en firme, y la empresa sancionada o la persona sancionada tiene que pagar esa multa. Esa sanción se inscribe en la Cámara de Comercio, en el Registro Único de Proponentes, en Colombia Compra Eficiente, etc. Si es delito, se traslada a la Fiscalía. Si hay otra sospecha, se la trasladamos a la autoridad competente. Ya si la persona o la empresa multada decide demandar a la superintendencia, tiene que ir al contencioso administrativo para demandar esa resolución a través de la cual se le puso la multa. Eso es un proceso que puede durar entre 10 o más años en el contencioso administrativo, pero ¿cuál es la ventaja? Que nosotros tenemos en esta administración un 83% de confirmación de las multas que hemos puesto. Es decir, tampoco es que haya un camino allí en donde las empresas cartelizadas o sancionadas piensen que van a tumbarla a través de la vía judicial. Entonces, lo que sigue es que pueden demandar, pero la tasa de confirmación ha incrementado del 2018 en un 66% al 83% en el 2020. Bueno, y perdone que le pregunte, seguramente usted no va a tener la cifra de pronto en la cabeza, pero quizás sí. ¿Cuál ha sido la multa más alta impuesta en Colombia por la superintendencia? Sí la tengo. Esa multa la impuse yo, que es la que tiene que ver con Ruta del Sol 2, el caso que se llamaba Odebrecht, y eso fue una multa de 295.000 millones de pesos. Es la multa más alta de la historia que ha impuesto la superintendencia.
la impuso esta administración y fue el caso de Odebrecht. Bueno, y ya que hablamos del caso Odebrecht, doctor Barreto, ¿en qué se encuentra ese proceso en su despacho? ¿En qué va? Nosotros ya lo sancionamos, como le digo, es un caso que recibí yo en septiembre de 2018, eso lo abrió la administración anterior unas semanas antes de yo llegar, el expediente estuvo aquí más de 5 años o 6 con la administración anterior y nosotros en un periodo de menos de 3 años, casi 24, 26 meses, culminamos la investigación, se formuló el informe motivado que presenta la Delegatura de Competencia a mi despacho y tomamos esa decisión el día 28 de diciembre del año 2020, imponiendo la multa más alta de la historia, pero además de eso, trasladando los expedientes al Consejo Nacional Electoral para que identificara si había habido corrupción electoral con esos dineros. Fiscalía General de la Nación por los posibles delitos que se hubieran cometido. Y además de eso se lo trasladamos a la Justicia de los Estados Unidos, toda vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también nos envió información en su momento de que Odebrecht tenía un modus operandi de corromper en la región, pagándole a funcionarios públicos por contratos públicos, influyendo a veces también en temas políticos y de otra naturaleza, y era un gran entramado de corrupción a nivel global que desarrollaron en África, en algunos estados americanos e incluso en los Estados Unidos de América. Entonces aquí concluyó, trasladamos a la Fiscalía y pues confiamos en que allí los fiscales y los jueces tomen las medidas a las que haya lugar si es que encuentran delitos. Bueno, ¿y qué pasó con la cuantiosa multa que le fue impuesta a Odebrecht? ¿Ya la pagaron? No, aún no la han pagado porque hasta hace muy pocos meses se resolvió el recurso del que le hablo que pueden presentar. De todas maneras, nosotros, antes de que se imponga la multa, con la sola investigación, estamos obligados ya a inscribirnos en la línea de acreedores de Odebrecht. Recordemos que Odebrecht está para liquidación judicial, pero nosotros no esperamos hasta multar para empezar a mirar cómo podemos garantizar ese dinero. Adelantamos algunas actuaciones con la justicia brasilera con el fin de poder intentar perseguir bienes en el exterior, pero ahí hay un límite jurídico y es entender que esta autoridad es de naturaleza administrativa, entonces la cooperación judicial no funciona per se. Pero además de eso, en la debida diligencia lo que hicimos fue inscribirnos en el proceso en supersociedades, inscribirnos en los procesos como acreedores y esperamos que una vez Odebrecht pues, responda por las otras acreencias que tiene en Colombia, pues también nosotros podamos resarcir la multa. Ahí hay otras personas multadas y otras organizaciones que espero pues ya estén en el proceso de llegar a un acuerdo de pagos con la superintendencia para pagar la multa. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Doctor Barreto, muchas gracias por compartir con nosotros, con la Ley del Montes, todas sus impresiones y sus resultados de su visita a la región Caribe. Oscar, muchas gracias y muy amable por invitarme a la Ley del Montes. Y a todos ustedes, un abrazo.